Sabemos que has venido de Elohim, porque nadie puede hacer estas señales si Elohim no está con él. Yeshua respondió: de cierto te digo, si alguno no nace de nuevo, no puede ver el Malkut Elohim. Hola. Nacdimón preguntó: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? Yeshua respondió: de cierto te digo, si alguno no nace de agua y del Ruach, no puede entrar en el Malkut Elohim. Lo que nace de la carne, carne es. Lo que nace del Ruach, Ruach es. No te asombres, el Ruach sopla por donde quiere. Oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del Ruach. Porque de tal manera amó Elohim al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Elohim no envió a su Ben para condenar al mundo, sino para que el mundo... Buenas tardes, querida comunidad del barrio Galán, sus alrededores. Queremos dirigirnos a ustedes unos breves minutos. Tenemos varios motivos para estar aquí hoy ante ustedes. Primero, porque es mandamiento de nuestro Salvador Jesucristo. Nos es encomendada esta tarea de anunciar el Evangelio del Reino. Yeshua y sus talmidim fueron allí. Por eso estamos aquí rogando su atención por unos instantes, Surgió una discusión. pidiéndoles que se dignen a sacar su ejemplar bíblico para comprobar aquí lo que vamos a leer. Es la palabra del Señor. Yohanan respondió: nadie puede recibir nada si no le es dado del cielo. Yo no soy el Mashiach, sino que soy enviado delante de él. El que tiene a la novia es el novio. El amigo del novio se alegra al oír su voz. Este gozo mío ya está completo. Es necesario que crezca y que yo disminuya. Es necesario que crezca. El que viene de arriba está por encima de todos. El que recibe su testimonio. Venimos a predicar la palabra de nuestro Salvador Yeshua Jesucristo en estos momentos. Dice el libro o la carta a los Efesios en el capítulo 5, 14: despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Despiértate de los muertos. Entonces queremos con todo respeto invitarlo a que saque su ejemplar bíblico, la Biblia que usted tenga en su casa, la Biblia de los testigos, la Biblia llamada de los pentecostales, la de los cristianos, la de los católicos, cualquier ejemplar bíblico para que nos siga lectura. Vamos a orar por esta comunidad para que el Señor abra nuestros corazones, para que escuchemos el Evangelio de verdad. Hay un Evangelio que es el Evangelio del Reino. Se han predicado evangelios de prosperidad, evangelios de suerte, evangelios que la Biblia no registra, pero en esta tarde vamos
a predicar el evangelio del reino, porque hay un rey que envió a su hijo a salvar, a rescatar a sus ovejas. El evangelio de Mateo nos registra en el capítulo 15 y a partir del verso 24 una mujer que la Biblia menciona como Sirofenicia, una mujer cananea que pide un milagro porque tiene una hija atormentada por un demonio. Pero en esta tarde yo quiero que usted se haga preguntas y le voy a empezar con este pasaje, porque lo que el Señor Jesucristo le responde a esta mujer aquí en el versículo 24 del Evangelio de Mateo, capítulo 15, Jesucristo le dice: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces desde ahí podríamos empezar a hacer preguntas. ¿Cómo que Jesucristo le está diciendo que solo es enviado a las ovejas perdidas de Israel? Esto es lo que hemos venido predicando hace ya algunos meses. La gente se pregunta: ¿quiénes son esos bullosos, esos locos? ¿Cómo que los hijos de Israel? Si ya nos predicaron el evangelio cristiano, que es el evangelio de la verdad, según dicen la mayoría de las iglesias. Pero yo no vengo en nombre de ninguna iglesia ni de ninguna denominación. Vengo en nombre de nuestro único y eterno Dios a leer lo que dicen las sagradas escrituras. Y si la escritura dice que Jesucristo fue enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, entonces creo que sería bueno que usted, que ha leído la Biblia, que la estudia, que la escucha, comience a preguntar quiénes son esas ovejas perdidas de la casa de Israel. Por eso la intención no es incomodarle, interrumpirle la novela, el partido, no, solo van a ser unos minutos. Préstele atención a lo que se va a leer y a lo que se va a decir, para que sea la palabra misma quien se encargue de confrontarlo. Te damos gracias en esta hora, bendito Dios, permitirnos estar de pie ante tu presencia. Te pedimos que tu Espíritu Santo sea, Señor, el encargado de abrir un corazón en esta tarde que esté dispuesto a recibir tu palabra. Te pedimos que aquí, Señor, se hable la verdad y que uno o más corazones puedan ser confrontados con esta verdad que dejaste para la salvación del ser humano. Te lo pedimos todo en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. Aleluya. Mateo capítulo 6, verso 22. Oyente, querido amigo, ahora las escrituras, las sagradas escrituras. La Biblia, Dios habla hoy, la Reina Valera, la de los testigos de Jehová, la de los mormones. Ahora la Biblia que quiera, con tal de que tenga Mateo. Ahorita nos vamos a ir para los libros de Crónicas y por ahí continuaremos, por Ezequiel. Si usted tiene una Biblia, con el nombre que sea esa Biblia, pero que tenga esos libros, bienvenida es esa escritura. Mateo capítulo 6, verso 22, dice la palabra del Eterno Todopoderoso: la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas.
Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Mateo capítulo 6, verso 4. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrece al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que es hoy y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles, verso 32, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Último verso del capítulo 6 de Mateo. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Verso 33, lo voy a leer de nuevo. Desde el 32 mejor. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La palabra del Señor Jesús de Nazaret, Yeshua, su nombre en hebreo, porque el nombre de Jesús es en griego como lo conocemos usted y yo en español en sus Biblias, pero el nombre de él en hebreo, Yeshua, dice estas palabras a sus discípulos en el Sermón del Monte, capítulo 5 de Mateo, y termina en el capítulo 7. Son dos capítulos del Sermón del Monte. El capítulo 6, entonces Jesús de Nazaret dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, que es lo importante en este caso, en esta vida que nos otorga el Señor, la parte que nos toca vivir aquí en esta tierra, en este plano, es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. El evangelio del reino que venimos predicando por todo este pueblo de Segovia habla de un rey que vino a buscar a su pueblo, el pueblo de Israel que se le perdió, el pueblo de Israel que se compone de 12 tribus, fue dividido a causa del pecado de Salomón. Se dividió en dos naciones, en dos pueblos, casa de Israel y casa de Judá. La casa de Israel se componía de 10 tribus al norte, y la casa de Judá se componía de 2 tribus al sur. La capital de la casa de Judá sigue siendo Jerusalén, y la capital del reino del norte, como es conocido, era Samaria. El pueblo fue dividido por causa del pecado de Salomón, pero el Señor dijo:
por amor a David mi siervo, conservaré a la casa de Judá, pero me divorciaré de la casa de Israel, porque se pervertieron, dejaron mi ley, mis mandamientos, y se perdieron entre las naciones. En el 720 antes de Cristo, hace 2700 años atrás, el rey de Asiria tomó preso a las 10 tribus del norte. La casa de Israel fue dispersa por el norte de Israel, fue disperso por Turquía, por lo que conocemos como Europa hoy. Las 10 tribus de Israel se perdieron, pero la profecía dice que el Señor juntará de nuevo a esos dos pueblos y los hará uno solo. Ezequiel capítulo 37. Usted, señor evangélico, cristiano, católico, pentecostal, testigo de Jehová, adventista, ustedes que han leído esa historia, no saben en qué parte entonces ustedes son añadidos en esa historia, porque les añaden como una iglesia nueva, como una iglesia cristiana nueva, y los hacen caminar en la justicia del hombre, y los hombres se inventan religiones y los hacen caminar en ellas. Pero el Señor entonces envía a su Mesías, a su Cristo, como lo conocemos en el Nuevo Testamento, para buscar a esas ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo capítulo 10, cuando los envía de 2 en 2, les dice: no entréis por camino, no caminéis por camino de gentiles, ni en casa de samaritanos, sino ir primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En el capítulo 15, desde el verso 21 en adelante, donde está la historia de la sirofenicia, que va dando voces detrás del Eterno, que va dando voces detrás del Mesías, detrás del Cristo, diciéndole: Señor, tengo una hija enferma, hazme el milagro. Los discípulos le dicen a Jesús de Nazaret: Señor, despídala, que está dando voces tras nosotros. Pero él le dice a los discípulos: solo soy enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y la mujer sigue insistiendo: Señor, tengo una hija enferma. Y el Señor le dice a la mujer: no me es lícito dar el pan de los hijos a los perros. Pero la mujer, con su fe y con la fe que tiene, le dice: Señor, tan siquiera de las migajas que caen de las mesas de sus señores, los perros comen. Jesús de Nazaret le dice: mujer, que te sea hecho conforme a tu fe. Y esa mujer gentil se va a su casa y recibe su milagro. El milagro que es concedido desde las migajas que caen de la mesa de sus señores. Si con las migajas se reciben milagros de sanidades, ¿cómo será comiendo el pan de la mesa, que es para los hijos, para las ovejas perdidas de la casa de Israel, para las ovejas perdidas de la casa de Judá? Pero si nosotros caminamos en nuestras propias justicias, si nosotros nos lavamos en nuestras propias justicias, si nosotros caminamos en nuestros propios caminos de perdición, ¿cómo entonces el Redentor, el Mesías, podrá encontrarnos si nosotros estamos satisfechos en la religión en la que estamos? Te voy a contar una historia que está en Primera de Crónicas capítulo 13. David, el rey David, conforme al corazón del Eterno. David, dice la escritura, Primera de Crónicas 13, verso 1. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. Presten atención. David toma consejo de millares, de centenas y de todos los jefes. Toma consejo de los hombres. Y dijo David a toda la iglesia de Israel. Y dijo David a toda la iglesia de Israel. ¿Cómo que toda la iglesia? Si la iglesia es en griego y usted está leyendo en hebreo. Cuando la Biblia la pasan del hebreo al español, usted le escribe asamblea o congregación. Pero cuando la Biblia del Antiguo Testamento la pasan del hebreo al griego, en el escrito que se llama la Septuaginta,
Aquí dice iglesia. Y dijo David a toda la iglesia de Israel: si os parece bien y si es voluntad del Eterno nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por todos los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros, y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la iglesia que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Entonces David reunió a todo Israel desde Sihor de Egipto hasta la entrada de Amad, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Balaá de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca del eterno Dios que mora entre los querubines, sobre los cuales su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, con arpas, con salterios, con tamboriles, con címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa, un señor que se llama Usa, extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor del Eterno se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar, porque el Señor había quebrantado a Usa, porque lo llamó, por tanto llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed-Edom Geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses, y bendijo el Eterno la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. La casa de Obed-Edom fue bendecida porque tenía el arca, y el arca representa la presencia de Dios. David fue a traer el arca, la presencia de Dios fue a traerla hasta su casa. La presencia de Dios estaba olvidada en otro lugar, pero David dijo: la traeré para mi casa, pero lo haré conforme a mi justicia, conforme a lo que a mí me parece. Y entonces trajo cantores, que no están mal, trajo todo instrumento de música, y alababan con todas sus fuerzas, y se esforzaban por cantar y por alegrarse, y traían la presencia de Dios a sus vidas, decían ellos, pero lo hacían en su propia justicia. Resulta que en su propia justicia Usa vio que el arca se iba a caer, entonces la sostuvo con su mano, pero cayó muerto, porque el Señor nos enseña que no es conforme a nuestra propia justicia, sino a la justicia de Dios. No es como Dios, no es como a nosotros nos parece, sino como al eterno creador, sustentador de todas las cosas, lo ordena. Usa murió porque estaba por causa de David, porque David estaba en su propia justicia. Trajo cantores, instrumentos que no están mal. Así estamos ahora en estas iglesias de ahora, cantando bonito con instrumentos, vistiéndose en elegantes, teniendo asambleas, tienen confraternidades, convenciones, tienen misas. Está muy bien, pero ¿dónde está la justicia de Dios? Si Jesucristo ya le dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. El Eterno en Deuteronomios capítulo 6 verso 25 dice: y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová, como Él nos lo ha mandado. Escúcheme, Señor testigo de Jehová. Tendremos justicia cuando pongamos por obra todos sus mandamientos delante de Jehová, como Él lo ha mandado, no como a nosotros nos parezca. No es en nuestra propia justicia, sino que es en la justicia de Él. Ezequiel capítulo 18. Ezequiel capítulo 18 verso 9 dice de la siguiente manera: el que mis ordenanzas caminare, el que guardare mis decretos para hacer rectamente, este es justo, este vivirá, dice el Señor.
el que en mis ordenanzas, el que en mis mandamientos, el que en mi ley, la cual es para vida, el que camine en ellos, el que guarde mis decretos para hacer rectamente, este es justo, este vivirá, dice el Señor. Usted y yo podemos tener vida si aceptamos a Jesús de Nazaret como nuestro legítimo Salvador, como aquel que paga la deuda que usted y yo tenemos. Porque la paga del pecado es la muerte, la dádiva de Dios, el regalo de Dios es la vida eterna. Podemos escoger la muerte en la desobediencia a su mandamiento, o podemos escoger la vida. Jesús de Nazaret nos da la oportunidad de escoger la vida. Sus mandamientos son para vida, Él mismo lo dice en Juan capítulo 12, verso 47. Le voy a leer desde el 46, Juan 12, 46. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Acuérdese cómo empezamos este sermón en Mateo capítulo 6, hablando del ojo, de los ojos del ser humano. Cuando el ojo del ser humano, cuando los ojos son luz, entonces hay luz en el cuerpo de esa persona. El que oye mis palabras, Juan 12, 47, y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra, la ley, los mandamientos que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Verso 50. Y sé que su mandamiento, los mandamientos del Padre eterno, es vida eterna. Los mandamientos del Padre eterno son vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Jesús de Nazaret se sujetó a obediencia para que usted y yo pudiéramos alcanzar la justicia de Dios que Él nos otorga y que le otorga a todo aquel que cree en su nombre para el perdón de los pecados. El Señor entonces, en el Señor Jesucristo, en Jesús de Nazaret, en Yehoshua, tenemos justicia a los que creen en su nombre. ¿Qué es creer en el nombre del Hijo de Dios? Juan 3:18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué es creer en el nombre? Creer en el nombre de Jesús de Nazaret no es decir que Dios se llama Jesús, no es decir que Jesús es Dios. Creer en el nombre de Jesús es obedecer todo lo que Él hizo, todo lo que Él mandó, todo lo que Él decretó, todo lo que nos enseñó. Algunos se llaman cristianos. Se supone que la palabra cristiano significa seguidor de Cristo, pero eso no lo aplicamos a nuestra vida. Nos queda grande la palabra cristiano. Si fuéramos seguidor de Jesús de Nazaret, haríamos lo que Él nos enseñó, a obedecer la palabra del Eterno, a obedecer sus mandamientos, su ley, su Torá, su instrucción. A eso vino Jesucristo, la luz de este mundo, a mostrarnos su palabra, para que conozcamos la justicia de Dios, y por eso predicamos el evangelio del reino, porque el Rey se ha acercado y su justicia se ha acercado a nosotros, en la cual, andando en ella, tendremos vida. Andando en la justicia de Dios, en la justicia de su Hijo, andando en los mandamientos y por la senda que Él nos dejó, en este camino tendremos justicia. Levítico capítulo 18, verso 5 dice de esa manera: por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Yo, Jehová, el Eterno Todopoderoso. Ese es el camino de justicia que nos otorga el Señor, la oportunidad de poder caminar en su justicia. Pero ¿cómo puede un hombre, siendo injusto, hacer justicia?
Para que un hombre pueda hacer justicia, primero tiene que ser hecho justo. Efesios capítulo 2, verso 5, dice Pablo: aún estando muertos en los delitos y pecados ocasionados por la infracción de la ley, aún estando muertos en delitos y pecados, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. La salvación que nos otorga Jesús de Nazaret es por gracia. ¿Y en qué consiste esa salvación? Según Efesios capítulo 2, verso 5. En que estando muertos en los pecados de nuestra vida, Él nos dio vida sin merecerlo. Esa es la gracia. Luego en el verso 10 del mismo capítulo 2 de Efesios dice: siendo creación suya, siendo hechos, somos creados para buenas obras. ¿Cuáles obras? Las que Él preparó de antemano para que andemos en ellas. Para que andemos en el camino de justicia, tenemos que ser hechos justos primero. Todo aquel que cree que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios y que vino a salvarlo de su pecado, que vino a pagar la deuda de su pecado, todo aquel que cree que Jesucristo, el Hijo de Dios, viene a promulgar la ley, la Torá, la instrucción y el mandamiento y la obediencia a Dios, todo aquel que cree que Jesús de Nazaret es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, tiene la oportunidad de poder caminar en justicia por la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, dice Pablo. Pablo, apoyado en el Antiguo Testamento, lo que él mismo llama Sagradas Escrituras, dice que la emuná es la certeza y la convicción. Eso significa fe en hebreo, en emuná. La emuná significa firmeza y fidelidad. Nosotros siendo infieles, Él nos hace fieles para poder caminar en su palabra. El Señor Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario para darnos justicia, para hacernos justos, pero nosotros seguimos ignorando su sacrificio en la cruz del Calvario. Nosotros seguimos ignorando todo lo que Él padeció por causa de nuestra salvación. Creer en el nombre del unigénito de Dios no es solamente decir que Jesús es Dios, o que Jesucristo es Dios, o que Dios se llama Jesús. Creer en el nombre del unigénito de Dios es creer que Jesús de Nazaret es el Mesías prometido en Isaías, en Jeremías, en Ezequiel, en Daniel, en Oseas, en Joel. Hay unas promesas en el Antiguo Testamento donde el Señor dice que enviará a quien rescate a su pueblo, a esas ovejas perdidas de la casa de Israel, a esas ovejas perdidas de la casa de Judá. Todas estas profecías que están escritas en la parte de atrás del libro, la que usted como cristiano ignora, la que no le han enseñado, yo lo animo en esta hora a que usted lea la Biblia con unos ojos distintos, porque usted hace parte de esas ovejas perdidas de la casa de Israel, y todas esas profecías escritas allí son para usted. La justicia de Dios es hacer lo que Él ordena, como Él ordena, cuando Él ordena y donde Él lo ordena. David, como lo estábamos leyendo en Primera de Crónicas capítulo 13, desobedeció y estaba haciendo las cosas conforme a su justicia. A él le pareció que era bonito y que era bueno lo que estaba haciendo, con todos sus instrumentos y su vestimenta ornamentales bonitas, con bueyes nuevecitos, con un carro nuevecito, con todo hermoso como a él le parecía en su justicia. Pero resulta que en su justicia le causó la muerte a Usa, a un hombre que no sabía, no conocía de la ley de Dios, pero David sí la conocía, porque él como rey de Israel tenía que haber hecho una copia de la ley. De manera pues que David se entristeció y dijo, y se arrepintió de lo que había hecho, dejó el arca en la casa de Obed-edom. Pero cuando leemos en el capítulo 15 de Primera de Crónicas,
En el capítulo 15 dice: hizo David también casas para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para que el arca de Dios, y le levantó la tienda, el tabernáculo. Entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser llevada sino por levitas. Mire, David corrigió el error que cometió. Primero la llevaba en bueyes, pero eso no lo dice la ley de Dios. El mandamiento le dice que es sobre los levitas. En el capítulo 13 primero se equivoca, pero en el capítulo 15 corrige. Verso 2 del capítulo 15: el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido el Eterno Todopoderoso para que lleven el arca del Eterno y le sirvan perpetuamente. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca del Eterno a su lugar, el cual él había preparado. Reunió también David a los hijos de Aarón. Eso no lo hizo en el capítulo 13. Ahora primero reúne a los levitas, luego reúne a los hijos de Aarón y a los levitas. Verso 5: de los hijos de Coat, Uriel el principal y sus hermanos 120. De los hijos de Merari, Asaías el principal y sus hermanos 220. Y empieza a dar una lista. Verso 12 del capítulo 15: y les dijo: vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca del Señor, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así, vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos según sus ordenanzas. Verso 13, lo voy a leer de nuevo del capítulo 15. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová vuestro Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos según su ordenanza, según su ley y su mandamiento. La desobediencia a la ley y al mandamiento y a la justicia de Dios nos causa la muerte. Así nos parezca que lo estamos haciendo bonito con muchos instrumentos, así tengamos iglesias con aire acondicionado o bien vestidos con corbatas, así pensemos que tenemos todos los sacramentos o que nuestra iglesia tiene 1700 años, así pensemos que nuestra iglesia es la verdadera, porque eso es lo que promulgan todos, que su iglesia es la verdadera y que la de ellos es la única que se va a salvar. Así prediquemos lo que prediquemos, si nos salimos de la ley, de las ordenanzas de Dios, el Señor nos quebrantará para que nos regresemos, porque Él nos ama, porque somos sus ovejas perdidas y estamos dispersas por todo el mundo. Verso 14: así los sacerdotes y los levitas se santificaron, se apartaron para traer el arca del Señor Dios de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra del Señor. Asimismo dijo David a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos, que resonasen y alzasen la voz con alegría. Y los levitas designaron a Emán, hijo de Joel, y de sus hermanos a Asaf, hijo de Berequías, y de los hijos de Merari, y de sus hermanos a Atán, hijo de Cusías. Y le da una lista de cantores, y le da una lista de poetas, y le da una lista de sacerdotes, y le da una lista de servidores. Verso 25: David pues y los ancianos de Israel y los capitanes de millares fueron a traer el arca del pacto del Señor de la casa de Obed-edom con alegría, y ayudando Dios, oído, y ayudando Dios a los levitas que llevaban el arca del pacto del Señor, sacrificaron 7 novillos y 7 carneros. Y David iba vestido de lino fino. Y David iba vestido de lino fino. Y también todos los levitas que llevaban el arca, y asimismo los cantores. Y que Naías era maestro de canto, los cantores. Llevaba también David sobre sí un efod de lino.
Mire la manera en que se tiene que hacer. El Señor ya lo enseñó en su ley, en su justicia, en su mandamiento y en sus ordenanzas. No es como a mí me parezca, es como el Señor lo dice. Todos conocemos los 10 mandamientos, todos conocemos de la ley, y algunos judaizan por ahí diciendo que son 613. Eso lo enseña el judaísmo y eso es lo que predican por ahí algunos cristianos, diciendo que la ley de Dios se divide en 613 mandamientos o decretos. Todos conocemos los 10 mandamientos, todos conocen lo que no es robar, que ordena que no robar, que ordena no adulterar, que ordena no matar, que ordena a no codiciar. Todos conocemos los mandamientos, todos conocemos el quinto que dice honrar padre y madre, todos conocemos el cuarto que dice acuérdate del día de reposo. 6 días trabajarás y harás tu obra, pero el séptimo es día de reposo, es Shabbat para el Señor. Ningún trabajo de siervo haréis en Shabbat. Todos les gusta el quinto mandamiento, a todos les gusta el sexto, el séptimo, pero a todos les incomoda el cuarto. Todos pretenden hacer su justicia. Algunos dicen yo robo, pero robo poquito. Otros dicen yo robo, pero por necesidad. Algunos matarán y también se justificarán. Algunos se adulteran y también se justifican. Así como ignoran el quinto, ignoran el octavo, y como ignoran el cuarto, ignoran el primero. Y todos hacemos lo que nos parezca. Eso es hacer lo que nos parece a nosotros, es la justicia del hombre. Y cuando hacemos las cosas como nos parezca a nosotros, lo único que tenemos es muerte. Así tengamos templos grandes, llenos de gente bien vestida. Así nos digamos cristianos, pero si estamos desobedeciendo la palabra de Dios que comienza en Génesis, entonces no tenemos nada sino la muerte, porque estamos desobedeciendo su mandamiento. Llámese como se llame, pastor, cura, evangelista, llámese como se llame, vístase como se vista, elegante, bonitos, y no está mal. Así tenga muchos instrumentos, está bien. Entonces, ¿qué le falta? Le falta agregarse a la justicia de Dios y obedecer sus mandamientos. La paga del pecado es la muerte, pero el regalo que nos ha dado Dios es la vida eterna. Jesús de Nazaret, la imagen del Dios invisible, la mano desnuda del único y verdadero Dios, ha venido a este mundo para enseñarnos la justicia de Dios, sus mandamientos y sus ordenanzas. Juan capítulo 14, verso 15, dice Jesús de Nazaret: si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 15:10 dice: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Esa es la noticia que le traemos hoy: salvación y vida eterna. Esa es la buena noticia que le traemos hoy. La palabra evangelio significa eso, buena noticia. Le traemos una buena noticia a todos los que hemos sido pecadores, infractores de la ley. Primera de Juan capítulo 3 verso 4 dice eso. Primera de Juan capítulo 3 verso 4: el que peca infringe la ley, porque el pecado es infracción de la ley. ¿De cuál ley? De la de Dios, de la del Padre. Todos somos pecadores, todos infringimos su mandamiento. Aquel que no infringe en uno, infringe en otro. Pero entonces, ¿a qué nos llama el Señor en esta hora? ¿Cuál es el evangelio del reino? El evangelio del reino es aquel que está anunciándole
si usted hace parte de las ovejas perdidas de la casa de Israel que se dispersaron por todo el mundo, y que Jesús de Nazaret, que es el Mesías enviado a Israel, el Dios de Israel envía a su Mesías a buscar a lo que se le perdió a él. Este Jesús de Nazaret, este Mesías, se aproxima hoy con su evangelio del reino diciéndole: arrepiéntanse y crean en este evangelio. Arrepentidos y creed en este evangelio, el cual Jesús de Nazaret con su muerte nos justifica para salvarnos del pecado. Jesús de Nazaret en Mateo capítulo 24. Le voy a leer desde el verso 1. Cuando Jesús salió del templo, escúcheme, le voy a hablar un poquito de la venida del Señor. Le voy a contar la historia de por qué usted necesita recibir el evangelio del reino hoy. El de Jesús de Nazaret, el de Yehoshua. ¿Por qué necesita recibir la justificación que Él da a nuestro fracaso, a nuestros pecados? ¿Por qué necesita recibir hoy? ¿Por qué necesita recibir hoy su salvación? El día aceptable es hoy. Señor católico, pentecostal, testigos, adventistas, el día aceptable es hoy. Mateo capítulo 24, verso 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Primera pregunta. Segunda, ¿qué señal habrá de tu venida? Tercera pregunta, ¿qué señales habrán del fin del siglo? A lo que ni ahí. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Miren lo que está advirtiendo Jesús de Nazaret hace 2000 años. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Ya llevan 2000 años en este son, engañando, considerándose, predicando un evangelio contrario al de Cristo. Por ahí le llaman el evangelio de la gracia, pero el evangelio de la gracia no existe, solo existe el evangelio del reino. Cuando alguna vez en la Biblia se menciona el evangelio de la gracia, está haciendo alusión al evangelio del reino. Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Que se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán. Mire que hay 2000 años en esta tónica. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Verso 14: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Estas son palabras de Jesús de Nazaret. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por eso estamos predicando el evangelio del reino, el evangelio de Jesús de Nazaret. Pablo en Gálatas capítulo 1, desde el verso 4 en adelante, dice: el que le predique otro evangelio contrario al de Cristo sea maldito.
El que le predique un evangelio contrario al que trajo Cristo, sea maldito. Esas son palabras de Pablo, Gálatas capítulo 1, verso 4 en adelante. No hay otro evangelio, solo el evangelio del reino que anuncia al Mesías, al Hijo de Dios, al Dios de Israel, que viene a buscar a sus ovejas perdidas. Solo hay un evangelio que anuncia la justicia de Dios y la vida eterna. Solo hay un evangelio. Por eso, compañero, señor, señorita, ama de casa, escúchenme. Hoy es el día aceptable. No me importa de dónde sea usted, de qué iglesia, de blanco, negro, gordo, flaco, alto, bajo. Eso no importa. Lo que importa es que Jesús de Nazaret vino a buscarlo a usted, porque usted es de sus ovejas perdidas. Atiéndame hoy. Tal vez mañana usted estará o no estará. Tal vez estaremos nosotros o no estaremos. Los días previos a la venida de Jesús de Nazaret son muy difíciles. Él lo dice en el capítulo 24 de Mateo. Si usted sigue leyendo se dará cuenta de eso. Le voy a leer un poco. Mateo capítulo 24, verso 24 le voy a leer. Mateo 24, 24. Présteme atención, ya voy a terminar. Escúcheme. Estoy hablando con los creyentes de la Biblia. Estoy hablando con los que tienen Biblia en su casa. Vuelvo y le digo, no me importa su religión. Testigos, pentecostales, adventistas. Tienen Biblia en su casa, tienen la ley de Dios en sus manos. Utilícela, instrúyase, lea. Palabras de Jesucristo, escuche. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Estamos hablando de la venida de Jesús de Nazaret. Estamos hablando de la venida de Jesús de Nazaret. Ya os lo he dicho, verso 25, ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgan. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Esta palabra aposento aquí es muy curiosa. Si os dijeren que está en lo secreto, tameión en griego. Si os dijeren que está en lo secreto, ahí hay gente que anuncia un arrebato secreto que no está en la Biblia. Hay gente que se va a ir 7 años antes de su venida, antes de la venida de Cristo, esperan un arrebatamiento que no existe en la Biblia. No hay arrebatos secretos en la Biblia. Présteme atención. Verso 26, si les dijeren que está en el desierto, no salgan. Si les dicen que vino en secreto, que está en los aposentos secretos, en tameión, no lo crea. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Como el relámpago que sale desde el oriente y se muestra, ojo, se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. No es en secreto. Eso está diciendo aquí. Jesús de Nazaret no viene en secreto. Eso está diciendo Él. Si usted no le cree a Jesucristo, entonces ¿a quién le va a creer? Señor pastor, señor sacerdote, párroco, señores integrantes de iglesias. Si usted no le cree a Jesucristo, ¿a quién le va a creer? Por Dios. Él ya dijo que no viene en secreto. Ojo, Mateo 24, que nadie los engañe con cuentos diciéndole que esto es para otra gente y que no es para usted. Si ustedes no son judíos, es verdad, ustedes son segovianos, de Remedios, de Medellín, de Venezuela.
Ustedes son de las ovejas perdidas de la casa de Israel, y si le están predicando este evangelio es porque es para usted. Preste oído, preste atención. No echen saco roto las palabras de Jesucristo. Jesucristo ya dijo cómo es su venida. Como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será, mostrándose por todo el mundo su venida. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Verso 29, Mateo 24, verso 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. Mire que no es fácil. Jesús de Nazaret no viene esta noche, ni mañana, ni esta semana, ni este mes va a venir. Este año ya no viene. Él no viene este año. Jesús de Nazaret está anunciando qué va a pasar antes de su venida. Pablo también lo anuncia, ahorita lo vamos a leer. Pablo, instruido por Jesucristo. Pablo, instruido por Jesucristo, ya anunció también cómo es la venida de Jesús de Nazaret. Verso 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Palabras de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, escuche, compañero, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola: cuando su rama está tierna y broten las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, présteme atención, cuando usted vea todas estas cosas, conozca que está cerca, que está a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Cuál generación? La generación de los hijos de Israel. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dice Jesucristo, Jesús de Nazaret, Yehoshua, mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la parucía, la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta que el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Así será la venida del Hijo del Hombre. Porque aunque hay señales en los cielos, hay terremotos, aunque hay diluvios, aunque vendrán hambres y pestes, pero la gente seguirá en su rutina diaria y diciendo: no importa, no importa, en mi iglesia, en mi religión estoy bien. En mi religión me dijeron que me voy a ir a un arrebato secreto antes de que vengan los sufrimientos a esta tierra y los dolores de parto. Le voy recomendando una cosa: los que creen en arrebatos secretos que no están en la Biblia, váyase yendo, porque la cosa se va a poner más difícil. ¿Usted por qué, cómo cree que están pasando allí los de Venezuela, en Caracas, en La Guaira? ¿Cómo creen que están sufriendo? ¿Me va a decir que eso no es gran tribulación para ellos? Pues eso está anunciado en Mateo capítulo 24. Cuando venga y nos toque a nosotros, ¿qué vamos a hacer? Nos estamos preparando. Nosotros empezamos este sermón desde Mateo 5. La parábola del sermón. El Señor da unas parábolas en el sermón del monte, en el capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 de este evangelio. ¿Sabe cómo termina el capítulo 7? Termina diciendo, con una parábola de dos hombres, uno sensato y otro insensato.
Las parábolas, el sermón del monte de Jesús de Nazaret termina con esta parábola diciendo: los que escuchan y ponen por obra estas palabras los compararé con un hombre sabio que edificó su casa en la roca, y vinieron torrentes, diluvios, vinieron vientos, pero la casa permaneció en la roca. El que escucha y hace, pero el que escucha y no hace, lo compararé con un hombre insensato que hizo su casa en la arena. Vino el diluvio, los terremotos, y su casa se cayó y sufrió grande pérdida. ¿Por qué? Porque escuchó, pero no hizo. Romanos capítulo 2, verso 13 dice: porque no son los oidores de la ley los justos, sino los hacedores de la ley serán justificados. Eso dice Pablo en Romanos. No son los oidores solamente, sino los hacedores. No son los que oyen y dicen: sí, aquí en mi iglesia estoy bien, con mi falda larga o mi falda corta, con corbata o sin corbata, sentado o de pie en mi iglesia estoy bien. Me están diciendo que me voy antes de la tribulación. Sepa y entienda, el Nuevo Testamento tiene 7,957 versos. La Biblia completa tiene 31,102. El Nuevo Testamento tiene 7,957 versos. Y no hay un solo verso que le diga que hay un arrebato secreto. El que me muestre un solo verso de arrebatos secretos, aquí lo espero. Aquí estoy en esta loma, aquí en la loma de Sanabria. 7,957 versos en el Nuevo Testamento y no hay un solo que diga arrebato secreto. Pablo, en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, con esto termino. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, desde el verso 13, puede leerlo, o todo el capítulo mejor. Le voy a leer desde el verso 15. Pablo, hablando de la venida de Jesús de Nazaret, dice de la siguiente manera: por lo cual os decimos esto en palabras del Señor. ¿Cuál Señor? El único, Jesús de Nazaret. Esto no lo puede negar ninguno. Pablo dice, Primera de Tesalonicenses 4:15, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor. Le voy a traducir eso. Le voy a dar la razón que dejó Jesucristo. Ustedes, los de Tesalónica, no lo conocieron en persona, pero les voy a dar la razón que Él dejó. ¿Dónde habló Jesucristo de su venida? En Mateo capítulo 24, en Lucas, en Marcos. Ahí habló de su venida. Vaya, lea cómo dijo Jesucristo que es su venida. Pablo dice, os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado vivos hasta la venida, oído pueblo, los que estemos vivos hasta la venida, hasta la parusía de Cristo, no precederemos a los que durmieron, a los que ya murieron, porque el Señor mismo, Jesús de Nazaret mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta, oído, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Cuando esto suceda, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, oído, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con los que resucitan. Seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor, es decir, juntos con Él. Ya nunca más nos separaremos de Él. El único verso que dice arrebatamiento es este, Primera de Tesalonicenses 4:17, y le dice que es cuando Él venga en parusía, en cuerpo presente en las nubes, que todo ojo le verá como Él lo dijo. Es como Él lo dice, no como a mí me parece. Es en la justicia de Dios, sino en la justicia mía, porque la justicia de los hombres causa solamente la muerte, pero la justicia de Dios es vida y en abundancia, para que la tengamos presente. Esos predicadores que andan por ahí engañando a la gente, los que no leen Biblia,
los están llevando a la perdición. Arrepentíos y crean en la justicia de Dios. Crean que Jesús de Nazaret es el Mesías enviado a su pueblo de Israel a buscar a sus ovejas perdidas para añadirlos a su pacto, el nuevo pacto, el cual es hecho en su sangre. ¿Cuál pacto? El nuevo pacto. Oh, Hebreos 8:8. Este es el nuevo pacto que haré con los gentiles. No, ahí no dice eso. Este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá. Este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá. Hebreos 8:8. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, porque ellos se apartaron de mi pacto, aunque fui un marido para ellos, pero ellos me dejaron. Por eso los saqué de la tierra de Israel y los dispersé por todas las naciones. Este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá. A los tibios los vomitaré de mi boca. Aquellos que dicen que guardan unos mandamientos pero otros no, eso es tibieza. A esos tibios los vomitaré de mi boca. Apocalipsis. La ley del Señor que es perfecta. Salmo 19. La ley del Señor que es perfecta y convierte el alma. Los mandamientos del Señor que son verdad. La ley del Señor que hace justos a los hombres, caminando en ella. Esto es lo que predica el Evangelio del Reino. Hay un nuevo pacto, y este es el pacto que haré con Israel. Mi ley, que está escrita en piedra, que está escrita en pergamino, la de mi ley que está escrita en hojas de papel en la Biblia, la pondré en la mente y en el corazón de ellos, y pondré de mi espíritu en ellos y haré que anden en mis ordenanzas, en mi ley. Ezequiel capítulo 36 verso 27. Y este es el pacto que haré con la casa de Israel. Este es el nuevo pacto. No hay pacto con gentiles, no hay pacto con cristianos, no hay pacto con ninguna gente que no sea de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Solamente el pacto es con la casa de Israel y la casa de Judá. Usted y yo hacemos parte de esas ovejas perdidas de la casa de Israel. Y esta Biblia, esta ley, estos mandamientos son para usted y para mí. Dejemos de caminar en anomía. Eso dice cuando Jesucristo estaba hablando en el Mateo 24, cuando dice que por la anomía de ellos, por la maldad de ellos, por haberse crecido la maldad, la anomía, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué es lo que causa que el amor se enfríe? La anomía. ¿Qué es anomía? Infracción de la ley. Esto es anomía. La anomía es cuando usted y yo no obedecemos los mandamientos de Dios, del Dios eterno, del único y sabio Dios. Esto es anomía. Esto es lo que la Biblia dice, maldad. En aquel día me dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos esto y aquello. Y yo les diré: alejaos de mí, que no os conozco, hacedores de anomía. ¿Qué es anomía? Primera de Juan 3:4. La anomía es la infracción de la ley. El pecado es infracción de la ley. El pecado es la anomía. Dejemos de ignorar la palabra del Señor. Desde los púlpitos se dice: obedezcamos la palabra de Dios. Señor pastor, párroco, ¿dónde empieza la palabra de Dios? En Génesis comienza la palabra de Dios. En Génesis, de ahí sigue Éxodo, Levítico y Números. Ahí están sus mandamientos. Andando en ellos tendremos vida, y a eso vino Jesús de Nazaret, a traernos vida eterna, a hacernos justos para poder hacer justicia. Por gracia nos hizo justos para que usted y yo podamos hacer justicia. Padre Santo, Padre Eterno, yo te ruego por todos aquellos que escucharon tu palabra, Señor. Quebranta corazones, Señor. Redime y salva y sana, porque tú eres el único, Señor, que lo puede hacer. Limpia estos corazones, abre esos oídos, Señor. Tú eres bueno, Padre Santo.
Tu evangelio del reino es predicado en esta hora para testimonio a las naciones antes de que venga el fin. Se ha predicado tu nombre, Señor, tu perdón, tu salvación. Hemos predicado tu justicia, hemos hablado de tu ley, de tu instrucción, de tus mandamientos. Hemos hablado de la obediencia, hemos hablado de tu venida, Señor, y les hemos anunciado que usted viene y que los días previos a su venida van a ser difíciles, van a ser de tribulación, para que todo aquel entendido, todo aquel que escuche, que tenga oídos para oír y oiga, entonces se aperciba, entonces se aliste, entonces se prepare para todo este acontecimiento que viene antes de tu venida, Señor. En tu nombre, Jesús de Nazaret, en tu nombre, Yehoshua, predicamos tu palabra, tu evangelio. Amén. Maranata, Cristo viene.